Hola a todos. Bien, vamos a realizar la explicación del tema 4. El tema 4 es un tema que nosotros nos vamos a ver en clase, como creo que os comenté antes de vacaciones. Nosotros vamos a empezar el tema 5, que será la restauración borbónica. En cambio, este tema 4, que como estáis observando se titula Las transformaciones agrarias, la industria y el movimiento obrero, lo vamos a ver, por un lado, a todos aquellos alumnos, porque hay varios alumnos que van a realizar exposición sobre este tema en clase, es decir, que lo veremos ahí y explicaremos dudas que puedan surgir al respecto en esos momentos. Y por otro lado, yo voy a ir subiendo diversos vídeos, no sé cuántos serán, pero varios vídeos sobre el tema. ¿Qué es muy importante de este tema? Uno, puede salir perfectamente en selectividad. Dos, sobre todo hay que centrarse en el movimiento obrero, que es un aspecto muy importante, ¿vale? Por supuesto también la industria, ¿eh? Pero el movimiento obrero es uno de los temas fundamentales que habrá que tener en cuenta. De hecho, lo podríamos ver como tema aparte, ¿eh? Yo lo he unido todo, ¿eh? Yo el tema 4 lo he unido todo, ¿no? Las transformaciones agrarias que se van a producir a lo largo del 19, la industria, las transformaciones en la industria, qué transformaciones se van a producir y también cómo llega y qué repercusiones tuvo el movimiento obrero. Bien. Por tanto, empiezo. El movimiento obrero nada. A continuación, me he referido un poco a las aclaraciones iniciales, que es lo que tenéis en la primera diapositiva que estáis viendo, pero aquí simplemente quiero comentaros lo siguiente. Yo voy a hacer vídeos sobre, pues en primer lugar me voy a ir refiriendo, como veis aquí, a la agricultura, ¿no? Ciertas transformaciones de la agricultura. Hay cosas que vimos en clase. Hay cosas que vimos en clase y que ya vais a saber. Pero hay cosas que no se han visto y que tienen que ver con este tema 4, ¿no? Pues por ejemplo, qué expansión de la producción agrícola se produjo, cuáles fueron o algunas de las características y consecuencias más detalladas de la reforma agraria liberal, al respecto de todas estas cuestiones, ¿vale? Por tanto, primero hablaremos o haré los vídeos sobre agricultura, haremos algo de referencia a la población y la demografía en España, que también es destacable. Por otro lado, nos referiremos a la industria, las transformaciones de la industria en España y por qué se produjo una lenta industrialización en España. Y por último, como he dicho anteriormente, el movimiento obrero, ¿vale? Entonces, estas son las cuestiones que nos vamos a referir durante este tema. En lo que respecta a este tema y si saldrán cosas en el examen sobre este tema y todas esas cuestiones, ya las resolveremos en clase. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente, es aclararnos ideas, ¿no? Ideas y cuestiones al respecto de este tema en este caso, ¿no? Pues conocer las transformaciones de la agricultura, las transformaciones en la industria en España y sobre todo conocer cómo se produjo toda la evolución del movimiento obrero en España. Es muy importante todo esto para poder realizar bien la pregunta 4 del examen de selectividad. Bien, empiezo. Como ya sabéis, voy a empezar aquí con aspectos generales, ¿eh? Aquí me voy a referir ahora mismo en esta introducción que estáis viendo a algo referido también a la industria, ¿eh? Voy a hablar de forma general. Entonces, la economía de algunos países de Europa, que estamos hablando mediados, todo el siglo XIX, sobre todo la economía de Gran Bretaña, Francia y Alemania, se va a transformar de manera brutal, ¿no? Esto lo hemos conocido, ya lo habéis estudiado en otras ocasiones, como la revolución industrial. La revolución industrial trajo consigo una serie de transformaciones muy potentes y muy importantes en ciertos países, ¿no? Sobre todo en Gran Bretaña, que es el epicentro de la industrialización en el siglo XIX. Y claro, ¿qué va a suceder con eso? La consecuencia más importante fue que la industria, ¿no? La industria desplazó a la agricultura como la actividad económica principal. ¿Qué pasa? Que en España esto no se va a producir de la misma forma. Y aquí ya tendríamos pues una primera diferenciación que podríais establecer, ¿no? En una introducción que vosotros podríais escribir en vuestro examen, ¿no? En una respuesta de vuestro examen. Pues la diferencia que tuvo, ¿no? La industrialización que se produce en ciertos países del norte de Europa y en cambio España, que va a tener una lenta industrialización y que evidentemente sí que va a conocer importantes transformaciones en su economía, pero que no se va a industrializar plenamente en el 19.
sino que será más tardía la industrialización en España. Por supuesto, a lo largo del 19, España va a mantener, por tanto, ya que no se industrializó de manera semejante al resto de países de Europa, sobre todo los países del norte, pues evidentemente mantuvo como principal actividad económica la agricultura, ¿vale? Y mantuvo un sector industrial limitado y poco competitivo, como podéis observar. Ya explicaremos en el apartado de industria qué razones llevaron a eso, qué consecuencias tuvo, por qué se produjo, etc. Bien, entonces, punto 2. Empezamos ya con lo que tiene que ver con las transformaciones de la agricultura, que me voy a referir a varios aspectos muy puntuales y cosas que además sabéis, ¿vale? Voy a tratar de que el vídeo sea lo más corto posible. Bien. ¿Qué hay que decir aquí? Por un lado, continuar diciendo lo mismo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? La actividad principal o la actividad económica principal en España había sido y seguía siendo la agricultura. Y una agricultura que había estado y que estaba, ¿no?, por lo general en manos de los señores de la nobleza y del clero. Es decir, como sabéis, ¿no?, los señoríos predominaban en el país, los señores y el sector privilegiado de la población dominaba la agricultura, y después había una gran masa de campesinado, de campesinos, trabajando en esas tierras, ¿no?, que de alguna manera establecían una relación de dependencia con el señor. Bien. Por supuesto, también decir que la institución eclesiástica dominaba también gran parte de estas tierras. Bien. Y bueno, pues simplemente esas tierras iban pasando, ¿no?, de una unidad familiar a otra por herencia, ¿no? En este punto lo que hay que hacer referencia, que yo no lo he añadido aquí en esta diapositiva, porque claro, os he comentado esto, pero ya pasamos al año 36-37, claro, pero es que desde 1812, que es cuando se produce la Constitución del 12, estamos en la Guerra de la Independencia, ahí no hay una reforma, así una transformación agrícola importante, puesto que el país está en guerra. En el 14 vuelve Fernando VII, ¿verdad? Como sabéis, hasta el 20, hasta 1820, es una época, 6 años del reinado de Fernando VII, evidentemente bajo el antiguo régimen, y por tanto se mantiene totalmente las dinámicas del antiguo régimen, y el cambio importante se va a producir a partir de 1836. Como sabéis, en 1836, yo aquí no me voy a referir, no voy a especificar los gobiernos ni nada, porque eso ya lo tenéis en vuestros apuntes y lo hemos explicado en clase, pero en el 36, como sabéis, llega Mendizábal al gobierno, se va a producir esa desamortización, ¿no?, de Mendizábal, y es con los liberales en el poder, ¿no?, en este caso, los liberales, en este caso progresistas, que la reina Isabel II pone en el poder. Y este gobierno lo que va a llevar a cabo, y es lo que nos toca explicar nosotros aquí en este caso, una de las reformas más importantes que lleva, o la principal de alguna forma, que lleva a cabo, es la reforma agraria liberal, que es una reforma agraria liberal que se produce en el año 1837. Y nosotros simplemente tenemos que tener claro qué objetivos tuvo esta reforma agraria liberal y qué medidas aplicó esta reforma agraria liberal. Bien. Pues las tenemos, en principio, las tenemos aquí. Hay un objetivo claro de la reforma agraria liberal, que era liberar la tierra, ¿vale? Liberar la tierra de los impedimentos que había puesto hasta el momento el antiguo régimen al desarrollo de la propiedad privada y de la economía de mercado. Porque evidentemente los señoríos, o la tierra en manos de los privilegiados y solamente de los privilegiados, y que pasaban de una unidad familiar a otra, no permitían que esa tierra pasara por diferentes manos. La tierra no estaba bajo la propiedad privada de pequeños propietarios que quisieran aumentar la productividad, que quisieran aumentar las técnicas del cultivo, que quisieran extraer una serie de beneficios, que compitieran unos propietarios con otros. Todo esto no existía hasta el momento. Y es lo que pretende esta reforma agraria liberal. Es justamente lo que pretende esta reforma agraria liberal. Desarrollar una propiedad privada, que la población, ¿no?, que gran parte de la población, o que la mayor parte de la población pudiera acceder a la propiedad de la tierra, y liberalizar de alguna manera el mercado, que no lo había estado hasta el momento. Otra cosa es que lo consiguiera la reforma liberal, la reforma agraria o no, ¿vale? Que en parte no se consigue.
pero bueno, se va a producir evidentemente una serie de cambios importantes. Bien, las medidas, como podéis observar, las medidas que se llevaron a cabo a partir de esta reforma liberal fueron, perdón, se me ha ido la diapositiva, aquí está. Son las 3 medidas. Estas 3 medidas tampoco me voy a centrar mucho en ellas porque las tenéis en los apuntes y estas sí que las explicamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las 3 medidas que se produjeron de la reforma agraria liberal fueron la eliminación de los señoríos, es decir, lo que se va a tratar es de eliminar el régimen señorial, acabar con el régimen señorial, y eso va a provocar, claro, la pérdida de los derechos jurisdiccionales. Los derechos jurisdiccionales, acordaros que eran todos los privilegios que habían tenido los señores y la nobleza, la iglesia también, ¿no?, sobre la tierra, que al fin y al cabo era el dominio, ¿no?, el dominio de la nobleza y de los señores sobre una jurisdicción, que podemos decir, es decir, sobre una región o sobre un territorio específico, ¿vale? Entonces, eso trata de acabar con ello esta reforma agraria liberal. Por tanto, ¿eso que tuvo como consecuencia? Tuvo como consecuencia que el antiguo señor se iba a convertir en el nuevo propietario, porque claro, cuando se pusieron a la venta estas tierras, eran estos mismos señores los que iban a comprar esas tierras. Ahora ya no como señoríos, sino como propietarios de la tierra, ¿vale? De pequeñas parcelas o de grandes parcelas, pero ya como propietarios, que podían ya venderlas, antes no se podían vender. Estaban, digamos, podemos decirlo de alguna manera, cerradas, ¿verdad? No se podían ni vender ni tocar, de alguna manera. En estos momentos, cuando se convierten en propietarios, ya se pueden vender o se pueden alquilar, que es lo que va a suceder de alguna manera, puesto que muchos campesinos, en este caso, con este cambio, lo que van a pasar es que se van a convertir en, o bien en jornaleros, es decir, personas que iban a empezar a trabajar por un salario en la tierra, o bien en arrendatarios, es decir, personas que alquilaban esa tierra a un propietario. Bien, la segunda medida, importante, la segunda medida de la reforma agraria liberal fue la desvinculación de la propiedad. Desvincular la propiedad es, lo que significó esto fue el fin de los patrimonios, el fin del patrimonio unido obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución. ¿Qué significa esto? Que la tierra estaba, el patrimonio, de alguna manera, las tierras estaban obligatoriamente unidas a una unidad familiar, a una familia de nobles, a una familia de señores o a una institución religiosa. Pues eso va a acabar o se va a intentar acabar con la reforma agraria liberal. Claro, porque ahora, es lo que estábamos diciendo antes también, a partir de esta reforma agraria liberal y con la desvinculación de la propiedad, los propietarios ya eran libres para poder, ¿qué?, para poder vender esa parcela de tierra en el mercado. Por último, de todas maneras, como ya os digo, tanto estas 3 medidas las tenéis en los apuntes porque las vimos las 3. Por último, la tercera medida es la que yo creo que más le dedicamos probablemente en clase, son las desamortización de las tierras. Aquí yo he puesto en manos de la Iglesia, pero bueno, sabéis que tenemos 2 desamortizaciones importantes. Una se produce en este mismo momento o un año antes de esta reforma agraria liberal, que es la que conocéis como la desamortización de Mendizábal de 1836, que se produjo sobre todo para expropiar tierras a la Iglesia. Expropiar tierras a la Iglesia, poder financiar la guerra contra los carlistas, o ayudó a eso al menos. Además, estas tierras también, cuando fueron puestas a la venta, el Estado ingresaba un dinero y podía, evidentemente, pagar deudas que, como sabéis, tenía y no pocas, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos la desamortización de Mendizábal del 36 y por otro lado, acordaros que tenemos también la desamortización de Madoz de 1855. Acordaros que la desamortización era simplemente la expropiación de tierras por parte del Estado, que lo que iba a hacer era adquirir esas tierras, ponerlas a la venta mediante subasta y alguien las compraba. Claro, aquí el problema con el que se encontró esta reforma agraria liberal fue el siguiente. Una vez el Estado ponía a la venta estas tierras, ¿quién podía comprar estas tierras? Pues aquellas personas que, que tenían capacidad para poder comprarlas y recursos para poder comprarlas, que por lo general seguía siendo
pues bueno, la parte de la sociedad privilegiada, los antiguos señores, etcétera. Bien es cierto que sí que hubo parte de la burguesía que accedió, y esto es un cambio importante, que accedió a las tierras porque sí que pudo comprarlas, pero sobre todo nos tenemos que quedar con eso, con que la propiedad de la tierra cambió. Cambió porque ahora, al ser puestas a la venta, los propietarios ya podían de alguna manera hacer, por decirlo coloquialmente, hacer lo que quisieran con las tierras, ¿vale? Es decir, las podían vender, las podían alquilar, etcétera. Y eso supone un cambio muy importante para aquellos que trabajaban la tierra, que por lo general eran, como sabéis, los campesinos, ¿no? Parte importantísima de todo este tema que vamos a ver, ¿vale? El campesinado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero que se extienda mucho porque no quiero aburriros, lo cual seguramente no habré conseguido, pero me voy a quedar hasta aquí. Nosotros a continuación, o el siguiente vídeo que yo comente será las consecuencias que va a tener o que tuvo la reforma agraria liberal que hemos comentado, ¿vale? Yo seguiré con las consecuencias de la reforma agraria liberal en el siguiente vídeo. Espero que sirvan estos vídeos porque ya digo, este tema 4 lo veremos a partir de estas presentaciones que voy a ir realizando. Un saludo a todos. Adiós.